Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Saludos y bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí una vez más para seguirles compartiendo el bendito y glorioso mensaje de la palabra del Señor. Y hoy quiero compartirles un mensaje, creo que muy importante como todos los demás. Y este mensaje que les quiero compartir en esta hora es el siguiente, lo he titulado de la siguiente manera. El título es este: si somos iglesia, si realmente somos iglesia de Jesucristo, somos los encargados y los responsables de pararnos en la brecha por nosotros como iglesia y por toda esta humanidad. Nadie más tiene la responsabilidad más que usted, que es la iglesia de Jesucristo. Nadie más tiene esta gran responsabilidad más que yo y usted, que somos la iglesia de Jesucristo. Así es que, hermanos, es importante que cada uno pensemos seriamente que no solo es de llamarse iglesia, no solo de decirse cristiano, ni tampoco solo es de decirse hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene muchas responsabilidades. Alguien que forma parte de la iglesia de Jesucristo tiene grandes privilegios, pero también tiene grandes responsabilidades. Y no solamente materiales. Las responsabilidades más importantes que el cristiano y la iglesia tiene son responsabilidades espirituales. Aunque no podemos dejar de lado las responsabilidades materiales, porque también son parte de la responsabilidad de la iglesia, son parte de la responsabilidad del cristiano. Pero muchas de las veces el cristiano o el que se dice cristiano, la iglesia, y quien se dice iglesia, toma muy a pecho las responsabilidades materiales, pero descuida las responsabilidades espirituales. El cristiano, la iglesia, toma a pecho y con suma responsabilidad las responsabilidades terrenales, materiales, y es bueno que no las olvidemos, es bueno que no las ignoremos, es bueno que tratemos de cumplir con esas responsabilidades al máximo y de tratar de llevarlas a cabo al máximo también. Pero la responsabilidad de la iglesia, la principal responsabilidad de la iglesia de Jesucristo, hablo de la iglesia de Jesucristo. La principal responsabilidad de la iglesia de Jesucristo es pararse en la brecha. Pararse en la brecha por nosotros mismos, por la iglesia, por nosotros la iglesia, y pararnos en la brecha por toda esta humanidad que día a día parece estar más lejos de Dios, triste y lamentablemente. Nadie va a hacer este papel, nadie más va a desempeñar este papel, a nadie más se le ha dado esta encomienda más que a la iglesia. A quienes se les dijo: oren, oren siempre sin desmayar. ¿Acaso no fue a los apóstoles? ¿Acaso no fue a los discípulos? No se le olvide que los apóstoles, en aquel tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo en la tierra, eran los que representaban a la iglesia y figuraban a la iglesia en aquel entonces. Y todas las encomiendas que Dios le dio a los discípulos en aquel tiempo, todas las encomiendas y encargos que Dios le dio a los apóstoles en aquel tiempo, bueno, esos encargos que a ellos les dio, esos encargos son para nosotros ahora. Esas encomiendas que se les dio a los apóstoles en aquel tiempo, esas encomiendas son para nosotros ahora. Esas responsabilidades que a los discípulos, a los apóstoles se les dio en aquel tiempo por nuestro Señor Jesucristo, ahora son para nosotros. Esas responsabilidades pesan sobre nuestros hombros. Y hay de nosotros si no cumplimos con esas encomiendas.
Ay de nosotros si nosotros no llevamos a cabo y cumplimos esas responsabilidades espirituales. ¿A quiénes se les dijo, no habéis podido orar conmigo una hora? Fue a los apóstoles. Jesucristo les dijo, ¿acaso no habéis podido velar conmigo una hora? Siquiera una hora. Fue a ellos. Eso nos lo dice ahora a nosotros. Eran los apóstoles en aquel tiempo los indicados, los encargados y los responsables de pararse en la brecha por ellos y por toda la demás humanidad. Pero ahora ellos ya no están. ¿A quién se le queda esa responsabilidad? ¿A quién se le queda esa encomienda? ¿A quién se le queda ese encargo? Es a usted y a mí, que somos iglesia de Cristo. Es a usted y a mí, que por gracia de Dios somos cristianos y creo que seguidores de Cristo. Y cuidado con que no llevemos a cabo esa responsabilidad. Cuidado con que no cumplamos esa responsabilidad. El Señor les dijo a los apóstoles, velen y oren para que no entren en tentación. Bueno, pues eso es ahora para nosotros. Ese encargo, esa encomienda es para nosotros. Esa responsabilidad es de nosotros. ¿O es para nosotros? ¿Para oírla? ¿Para saberla? No, es para llevarla a cabo. Es para ejercerla. El Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, después de su resurrección, aún les dio a los apóstoles y a todos los discípulos demasiados encargos, demasiadas encomiendas, y les delegó demasiadas responsabilidades. Y les dijo que predicaran el evangelio a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. También les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Les dijo, vayan y hagan discípulos. Bueno, esos encargos parece que fueron para los apóstoles, pero ahora son para ustedes, ahora son para mí. Para usted y para mí, que somos la iglesia de Jesucristo. Jesucristo les dijo a los apóstoles por ahí, o más bien a todos los que estaban con él, reunidos allá en el Sermón del Monte, allá cuando dio ese sermón en la montaña. Jesucristo les dijo por ahí en San Mateo capítulo 5, versículo 14, les dijo, vosotros, óigalo bien, les digo, vosotros sois la luz del mundo. Les dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿A dónde están ahora los apóstoles? Ya no están los apóstoles. Pero los apóstoles en aquel tiempo representaban a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que más adelante surgiría. Y ahora aquí estamos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Y ahora a nosotros se nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son los encargados, quiso decir el Señor. Ustedes son los responsables. A ustedes les delego esta responsabilidad y esta encomienda para que la lleven a cabo. Y dijera el apóstol Pablo, ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Por qué me es impuesta necesidad? Hermanos, vea cuán urgente e importante es que nos digamos iglesia, que seamos iglesia, que nos digamos cristianos, que seamos cristianos, pero qué importante es que estemos llevando a cabo las responsabilidades como iglesia, la responsabilidad como cristianos. ¿Quién va a ir a predicar? ¿Acaso van a ir a predicar los impíos? ¿Acaso van a ir a predicar los que están lejos de Dios? ¿Quiénes van a orar? ¿Acaso van a orar los impíos? ¿Acaso van a orar los que están lejos de Dios? No, es usted que dice que está cerca de Dios. Soy yo que decimos estar cerca de Dios. Y vamos a orar por nosotros y por aquellos que están lejos de Dios. Amados hermanos, amadas hermanas,
No debemos ignorar esas grandes encomiendas que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia, a nosotros como cristianos. Y si somos iglesia, si somos cristianos, si de verdad somos iglesia de Jesucristo, nosotros somos los encargados y los responsables de llevar a cabo las encomiendas de Dios. Nosotros somos los responsables de pararnos en la brecha por nosotros y por toda esta humanidad que a cada día parece perderse. Iglesia, levantémonos y desempeñemos bien el papel que Dios nos ha dado. Iglesia, una vez más despertémonos. Iglesia, una vez más levantémonos. Ya dejemos de estar encerrados en cuatro paredes. Salgamos. Dijo el profeta Isaías por ahí, en su libro. Dijo el profeta Isaías, si no me equivoco, por ahí por el capítulo 54. Dice algunas palabras. Anda, pueblo mío, ensánchate. Ensancha tus estacas, extiéndete a la derecha, a la izquierda, atrás y adelante. No seas escasa. Dios nos está llamando a extendernos con el evangelio de Jesucristo a las más grandes distancias. Que abarquemos con su palabra y por su palabra a los más en el mundo entero. Que abarquemos a lo más con nuestra oración, con nuestros ayunos, con el poder de Dios en nuestras vidas, a los más en el mundo entero. Tenemos grandes responsabilidades como cristianos. Tenemos grandes responsabilidades como iglesia. ¿Y qué cuenta le vamos a dar al Señor si no la llevamos a cabo como se debe? Vuelvo a repetir. A veces se llega a tomar a pecho las responsabilidades materiales como iglesia y está bien. A veces se llega a tomar a pecho y a serio las responsabilidades como cristianos, como iglesia, y que hay que hacerlas, hay que llevarlas a cabo, y está bien, hay que llevarlas a cabo. Pero nuestra responsabilidad de orar, ¿a dónde queda? Nuestra responsabilidad de orar por nosotros y por todos los demás, ¿a dónde queda, hermanos? Nuestra responsabilidad de ayunar, de humillarnos ante la presencia de Dios por nosotros y por los demás, ¿a dónde está? ¿A dónde queda? Dijo el Señor por ahí, a través de los labios del profeta Jeremías. Parece que Jeremías 22:31, si no me equivoco, dice que el Señor desde los cielos miró por si alguien se paraba en la brecha entre la humanidad y Dios, para que no fueran destruidos por Dios a causa de su gran maldad y pecado. Pero dije, Señor, busqué y no hallé ninguno. Por tanto los tuve que destruir. Tuve que enviar la destrucción, porque ni siquiera se encontró a alguien que se parara en la brecha para pedirle a Dios piedad de misericordia y compasión por esta humanidad. Ahora es usted, mi hermano, soy yo, somos nosotros, la iglesia de Jesucristo, los cristianos, los hijos de Dios, que nos debemos parar en la brecha, orando por nosotros y por todos los demás, y hablándoles a todos los más en el mundo entero el mensaje de la palabra de Dios. Somos nosotros los encargados de entregarles el mensaje de las buenas noticias, el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza. Allá ellos si lo rechazan, allá ellos, ellas, si no lo aceptan y lo ignoran. Nosotros estaremos haciendo nuestro papel, estaremos haciendo lo que nos toca. Hermanos, muchos serán responsables cuando estén delante de Dios del haber rechazado el evangelio de salvación, pero otros seremos responsables delante de Dios por no haber difundido el evangelio de salvación como Dios nos lo encomendó, por no haber llevado a cabo realmente y correctamente la gran comisión de predicar el evangelio del reino de Dios
al mundo entero. Hermanos, hermanas, es tiempo de que la iglesia realmente despierte y se levante, no solo en lo material, más que nada en lo espiritual. Es tiempo de que la iglesia y los cristianos despertemos y reaccionemos, recapacitemos, nos levantemos y tomemos cartas en el asunto en este punto y hagamos la real obra de Dios. Hagamos la verdadera y real voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Digo el Señor, la voluntad de mi Padre es que haga la obra que Él me ha encomendado. ¿Cuál es la obra que Dios a nosotros nos ha encomendado? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. No somos responsables de que se condenen los demás si es que les hablamos y les predicamos y les advertimos. Pero si los demás se condenan y nosotros no les hablamos, no les advertimos, nosotros somos responsables, hermanos. Y esto es serio, esto es de temblar. Usted y yo no nos debemos preocupar por si aceptan o rechazan, aunque en parte sí. Pero a usted le debe preocupar el no hacer su trabajo. A usted también nos debe preocupar el no llevar a cabo la encomienda que Dios nos ha dado. De orar siempre por nosotros y por los demás. De pararnos en la brecha por nosotros y por los demás. Y de pararnos en la brecha para que Dios tenga misericordia de nosotros y de los demás. Y debemos de preocuparnos de el no hablarles a los demás el mensaje de la palabra de Dios. De no entregarles el mensaje de la palabra del Señor. Se le dijo a Ezequiel, tú háblales. Te escuchen o no te escuchen, tú háblales. Cuando venga la calamidad, cuando venga la destrucción, y cuando les suceda todo lo que tú les hablaste y les advertiste que se arrepintieran para que escaparan de ello, y por no arrepentirse lo tengan que experimentar y vivir, cuando venga y lo experimenten, sabrán que hubo profeta en Israel. Sabrán que hubo alguien que les advirtió y les alertó y les trató de prevenir, pero no quisieron. Pero dijo el Señor, tú habrás librado tu vida. Le dijo más a Ezequiel y también le dijo a Jeremías, no seas rebelde como la casa rebelde, porque no te haga quebrantar con ellos delante de ellos también a ti. La humanidad es rebelde y no quiere arrepentirse. Pero a veces los cristianos somos rebeldes y no queremos llevar a cabo la encomienda y el mensaje de Dios. A veces los cristianos, la iglesia también se une a la rebeldía. Parece que no igual, pero también la iglesia a veces es rebelde. Los cristianos a veces somos rebeldes. La humanidad, la gente, las personas son duras de corazón y no quieren aceptar el mensaje de salvación. No quieren aceptar a Cristo como Salvador. No quieren arrepentirse. No quieren reconciliarse con Dios. Pero a veces usted y yo como iglesia también somos rebeldes y duros de corazón, porque Dios nos está manda y manda, envía y envía. Nos dice, vayan y hagan discípulos. Id por todo el mundo y prediquen mi evangelio a toda criatura. Nos dice, prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados, la remisión de pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. ¿Y dónde están los que están haciendo esta obra? Ya dejemos de echarnos la bolita unos a otros. Y es que lo tiene que hacer él, y es que lo tiene que hacer ella, y es que le toca a él, y es que le toca a fulano, sultano, perengano. No, usted iglesia. Si usted es iglesia, a usted le pertenece orar por usted y por todos los demás. Si usted y yo somos iglesia, a usted y a mí nos pertenece, nos compete. Se nos ha sido encargado, encomendado, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A usted y a mí se nos ha encomendado, oren siempre y oren sin desmayar. A usted y a mí se nos ha dicho, oren para que no entren en tentación, pues que el espíritu está preso, mas la carne está enferma. Hermanos, ya dejemos de excusarnos y ya dejemos de poner pretextos y ya dejemos de creernos la que estamos bien y que estamos llevando bien la voluntad del Señor cuando no estamos haciendo lo principal, lo importante.
Lo principal importante es que usted y yo mantengamos una buena, real, íntima comunión con Dios a través de la oración, y que a través de ella nos estemos parando en la brecha por nosotros y por toda la humanidad, que día a día parece perderse. Pero ¿dónde están esos hombres de oración? ¿Dónde están esas mujeres de oración? Todo hacemos y por todo nos paramos y en todo nos ocupamos, pero no nos ocupamos realmente de nuestra salvación con temor y temblor y de la salvación de los demás. Cuando se nos está diciendo claramente: ocúpense de su salvación con temor y temblor. Se nos está diciendo: en el cuidado no perezosos, ardientes en el espíritu y sirviendo al Señor. Se nos está diciendo: gozosos en la esperanza, sumisos en la tribulación y constantes en la oración. Pero la oración parece ser la más ignorada. La oración parece ser en la que menos nos queremos ocupar. Es la verdad, hermanos. Es mejor reconocernos y pedir perdón a Dios que nos ayude a retomar esta responsabilidad y no que nos ofendamos y que nos hagamos los sentidos porque se nos dice que nos falta de oración. Nos falta orar y nos falta orar mucho. Estamos faltando demasiado, hermanos, porque estamos faltando en lo más importante. Estamos faltando en lo más importante, lo más grande, lo más relevante. Lo más importante no es lo material o terrenal, aunque tiene su importancia. Lo más importante es nuestra comunión con Dios. Lo principal es nuestra comunión con Dios. Lo más importante es también, como Jesucristo, sentir esa compasión por las almas que están perdidas y descarriadas como ovejas que no tienen pastor. Eso fue lo que sintió Jesús cuando vio las personas descarriadas por aquí y por allá como ovejas que no tenían pastor. Jesús dijo que sintió una compasión profunda. ¿Y usted qué compasión profunda siente? Usted y yo, ¿qué misericordia y compasión sentimos por ver tanta gente que no quiere buscar a Dios y que se está perdiendo diariamente? Gente está muriendo y triste, lamentablemente la mayoría está yendo al infierno. Unos por su necedad y rebeldía y por su indiferencia, y que aunque se les habló no quisieron, pero otros, algunos pudieran escapar. Si usted y yo les hablamos, algunos pudieran atender, algunos pudieran ser apercibidas, algunos pudieran ser arrebatados de las garras del maligno por usted y por mí en nombre de Dios para el reino de los cielos. Pero no estamos haciendo nuestro papel principal: orar, ayunar y llenarnos y empaparnos de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo y de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las personas. Hermanos, ¿acaso vamos a seguir así? ¿Acaso vamos a terminar así? ¿Cree usted que Dios nos va a felicitar cuando estemos delante de Él con esta actitud? ¿Cree que Dios nos va a recibir con mucho gusto y nos va a decir: pásale al reino de los cielos, porque pues aunque no hiciste lo que te mandé, pero no importa, pásale? ¿Cree usted que esto va a ser posible? ¿Cree que esto va a ser así? ¿Cree que Dios va a estar bien contento con usted o conmigo? Que nos dio lo mismo si predicábamos o no predicábamos. A veces nos gusta predicarnos a nosotros mismos, a los que ya saben, a los que ya conocen, aunque se debe de hacer claro: hay que predicarles y predicarles a quienes ya lo saben y lo sabemos. Pero hay mucha gente allá afuera que se necesita salir a las calles, a los parques, a los reclusorios, a los hospitales, a los centros de rehabilitación, a diferentes partes. Ahí hay gente que necesita escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hay gente que se les necesita hablar el mensaje de Dios y advertirles, alertarles y apercibirles allá de ellos si no se aperciben. Vuelvo a repetir, pero usted y yo hagamos nuestro papel, nuestro trabajo. Hermanos,
si no hacemos nuestro trabajo, si no hacemos la principal obra que Dios nos ha encomendado, que es orar, ayunar, llenarnos empapando de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo y de predicar la palabra de Dios, dice el Señor, no seas rebelde como la casa rebelde de Israel. No seas rebelde como ellos son rebeldes. Porque si tú también eres rebelde, a ellos los castigaré por una cosa y a ti te castigaré por otra. No sé que al final usted y yo vayamos a acabar con los rebeldes de allá afuera, condenados. No sé que usted y yo al final vayamos a acabar perdidos juntamente con los de allá afuera, solo por no escuchar la dulce voz de Dios y por no llevar la encomienda de Dios. ¿Y de qué nos va a servir habernos llamado iglesia si acabamos sentenciados a condenación eterna? ¿De qué nos va a servir habernos llamado cristianos y haber cumplido con todo lo material y terrenal si a la mera hora el Señor nos va a decir, no te conozco de dónde eres? Si a mí nos va a decir el Señor, apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿De qué nos va a servir? ¿Quiénes son los encargados y quiénes son los responsables de hacer esa obra de Dios? Los impíos no. Los rebeldes y necios de allá afuera no. Es usted, soy yo, que somos iglesia de Cristo, que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Usted y yo somos los responsables y encargados. No de salvarlos, sino de predicarles. No de convertirlos, sino de orar por ellos y por ellas. Ustedes somos los encargados de esa gran obra. Y hay de nosotros si no la llevamos a cabo, porque seremos responsables. Y se nos demandará por no haber llevado bien a cabo nuestra gran responsabilidad que el Señor Jesucristo nos dio. Hermanos, esto debería hacernos temblar. Deberíamos de temer. Y deberíamos realmente tomar en serio esto y de levantarnos y de echar manos a la obra. Si lo hemos estado haciendo, gloria a Dios, felicidades. Pero si no, hay que tomar nuestro lugar como iglesia. Hay que tomar nuestro lugar como cristianos. Hay que tomar nuestro lugar como hijos de Dios. Ya dejemos de llamarnos cristianos solamente. Ya dejemos de llamarnos iglesia solamente. Antes de llamarnos iglesia, seamos iglesia, hermanos. Hay muchos necesitados. ¿Quién va a ayudar a los necesitados? ¿Quién le va a dar una palabra de aliento a los necesitados, a los enfermos, a los que tienen problemas, a los que están pasando algo difícil? ¿Quién? Dígame, ¿quién? ¿Quién? ¿Acaso van a ser los impíos? ¿Acaso van a ser los que están lejos de Dios? No. ¿Quién le va a ir a dar una palabra de aliento al hermano, a la hermana o a la persona, hombre o mujer, que está pasando momentos difíciles? Es usted que se llama iglesia, soy yo que me llamo iglesia. Es usted y yo que somos cristianos, o que al menos nos decimos cristianos. ¿Quién va a visitar a un enfermo? Parece que cualquiera lo puede visitar y cualquiera le puede dar una palabra de aliento. Pero el indicado y el encargado y el responsable es usted y soy yo, que somos la iglesia de Cristo. Porque si no, un día el Señor nos va a decir: por cuanto no hiciste esto con mis hermanos pequeñitos, ni a mí lo hiciste, por tanto, apartaos de mí, no os conozco. Apartaos de mí, obradores de maldad, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Hermanos, será terrible, será terrible. La verdad que no nomás es de llamarse cristiano o decirse cristiano o de ser cristiano. No, mis hermanos. Es un grandísimo privilegio ser cristiano y ser iglesia de Cristo, pero es una grandísima responsabilidad, porque se tiene una gran encomienda y un gran encargo de parte de Dios para todos los reales cristianos, para todos los verdaderos cristianos, para la real y verdadera iglesia. La verdadera iglesia está llevando a cabo la obra de Dios. Es lo que la distingue a la iglesia verdadera. Estar haciendo la verdadera real obra de Dios correcta y perfectamente con la ayuda de Dios. La iglesia verdadera no son aquellos de más antigüedad o de más número o de más congregantes. La verdadera iglesia de Dios es aquella que realmente sigue las pisadas y el ejemplo de su Maestro, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera iglesia es aquella que está haciendo la voluntad del Padre Celestial.
Dijo el Señor Jesucristo en San Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino quienes hicieran la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esos son iglesia. Esos son reales cristianos. Esos son verdaderos hijos de Dios. Hermanos, por lo tanto, es tiempo de examinarnos profundamente y de ver, ¿nos llamamos cristianos o somos cristianos? ¿Nos llamamos iglesia o somos iglesia? ¿Nos aprobamos nosotros a nosotros mismos o nos está aprobando Dios? Hay una gran diferencia. Si usted y yo nos estamos aprobando a nosotros mismos, pudiera ser que estemos demasiado reprobados. Pero si Dios nos aprueba, entonces realmente estamos aprobados. Usted no se enoje conmigo. Usted puede tener el título, el nombre que sea y el lugar que sea. Pero si usted no está haciendo la principal obra de Dios, usted puede que esté reprobado, puede que esté reprobada, puede que estemos reprobados por el mismo Dios. Y cuidado con esto, porque los reprobados por Dios, su lugar y su parte será el lago que arde con fuego de azufre. ¿Puede usted ser aprobado por los hombres, por la gente, por las personas, por su denominación, por su religión, por sus líderes? Pero si Dios lo desaprueba, si Dios nos desaprueba, aunque nos aprueben todos aquí, acabaremos yendo en vuelo directo al infierno y acabar en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Busquemos realmente agradar a Dios en verdad y lograr la real aprobación de Dios para nuestra vida y para nuestra alma y para lo que hagamos en nuestra vida y con nuestra vida y con nuestra alma. Porque quien sea aprobado por Dios, aunque aquí no lo aprueben y lo desaprueben, al final irá en vuelo directo al reino de los cielos, a disfrutar de las mansiones celestiales con Cristo allá, en las mansiones eternas, en el reino de los cielos. Hermanos, hermanas, si somos iglesia de Jesucristo, si somos cristianos, entonces el encargo y la encomienda de pararnos o de que se lleve a cabo lo que Dios dijo, de que nos paremos en la brecha con oración, ayuno y palabra de Dios y llenos del Espíritu Santo y predicando la palabra del Señor, somos nosotros, hermanos. Somos nosotros. Y no nos hagamos que no nos toca. No nos hagamos que no es para nosotros, porque es para nosotros, a menos que usted no sea iglesia. Si usted no es iglesia, para usted no es esta encomienda. Si usted no es cristiano, para usted no es esta encomienda. Entonces, arrepiéntase, porque también hay una sentencia para usted si no se arrepiente. Arrepiéntase y hágase iglesia y tome esta encomienda. Arrepiéntase y hágase real cristiano de verdad y tome esta encomienda y lleve a cabo este encargo de parte de Dios para usted y para mí. Llevemos a cabo la encomienda de Dios y el encargo de Dios para nosotros como iglesia, como cristianos. Porque si no, al final, los de allá afuera, los impíos que nunca quisieron nada con Dios, van a ser totalmente desechados por Dios y avergonzados. Pero usted y yo, que no hayamos llevado la real encomienda y el real encargo de Dios hacia nosotros, para llevarlo a cabo a través de nosotros y nosotros, también seremos desechados. Y también seremos terriblemente avergonzados delante de Dios. Y esto será terrible. Esto será terrible. Hoy son solo palabras. Pero mañana, delante de Dios, todo esto va a ser toda una realidad. Por eso tómelo en serio ahora. Tomémoslo en serio ahora. Y quienes no se han arrepentido, arrepiéntanse. Quienes han rechazado y no han querido escuchar el mensaje de Dios, escúchenlo y atiendan a la voz de Dios y arrepiéntanse, pónganse en cuenta de Dios, sálvense ahora que hay oportunidad. Y usted, hermano, usted cristiano, usted, hermano, que es iglesia o se llama iglesia, tome y tomemos nuestro papel y desempeñémoslo correctamente.
Porque es lo que Dios quiere. Jesucristo dijo, cuando anduvo aquí en la tierra, dijo: mi comida y mi bebida son que haga la voluntad del Padre que me envió. Eso debe ser igual para nosotros. Nuestra mejor y mayor comida y bebida debería ser la palabra de Dios en nuestros corazones y hacer la voluntad de Dios. Llevar a cabo esa encomienda, esas encomiendas, esos encargos que Dios nos ha dado, que se los dio a los discípulos, a los apóstoles en aquel tiempo, pero que ahora son para nosotros. Hermanos, si somos iglesia, si somos cristianos, entonces somos los encargados y los responsables de pararnos en la brecha por nosotros y por toda esta triste humanidad que día a día parece que se pierde y que parece que nadie hace nada por ella. Dios está haciendo lo que le toca. Dios está trabajando y haciendo lo que a Él le compete. Y es más, ya hizo demasiado por la humanidad y aún está haciendo. Pero usted y yo, aunque sea un granito de arena, podemos poner. Y aunque sea poquito, nos toca hacer. Pues hagámoslo con la ayuda de Dios. Y hagámonos como dijo el Señor: síguenme y os haré pescadores de hombres. Hermanos, hagámonos pregoneros de justicia como Noé. Hagámonos pregoneros del Evangelio como Pablo y como todos los apóstoles. Hagámonos dispensadores de Dios y embajadores de Cristo mientras estemos aquí en esta tierra. Hagámonos pescadores de hombres y de almas para el reino de Dios, para el reino de los cielos. Hagámonos conquistadores de pueblos, reinos y ciudades y almas para el reino de los cielos, hermanos. Hermanos, Dios nos ha llamado para esto y nos está encomendando esto: que nos paremos en la brecha, nosotros, por nosotros y por toda esta triste humanidad, pidiendo diariamente piedad y misericordia del cielo, y también apercibiendo y advirtiéndole a la humanidad de lo terrible que se viene y que les puede alcanzar si no se arrepienten y no se reconcilian con Dios. Seamos verdaderos atalayas de Dios. Seamos voces de trompeta, hermanos. El tiempo se nos acaba, se nos termina. El tiempo se está yendo como agua entre las manos. Y la obra de Dios hay que hacerla antes de que ya sea tarde. Dijo el Señor Jesucristo mismo: conviene obrar mientras el día dura, porque la noche viene cuando ya nadie puede obrar. Nadie va a poder obrar aunque quiera. Hagámoslo hoy. No vayamos a tener arrepentimientos mañana, que ya sea demasiado tarde, y hasta lamentos. Hoy es el día de la oportunidad. Hoy es el día de la posibilidad. Hoy es el día de levantarse, despertarse y despertar a muchos y de ayudar a levantarse a otros más. Para el reino de Dios, para la gloria de Dios, para salvación, para vida eterna. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje que espero que les sea de bendición y de edificación y de reflexión también. Y que ojalá no solamente escuchemos, sino nos levantemos, porque eso es lo que vale. Escuchar y levantarse, escuchar y despertarse, escuchar y prestar atención y tomar cartas en el asunto y manos a la obra y actuar correcta y debidamente. Si usted y yo somos iglesia, si usted y yo somos cristianos, somos los encargados de pararnos en la brecha por nosotros y por toda esta triste humanidad que se pierde día a día. Hermanos, hermanas, bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre tal vez nos vemos en otra ocasión, en otro video, si no nos vemos en el cielo, pero preparémonos, porque Cristo viene, puede venir en cualquier momento, puede venir en este momento. Maranata, Cristo viene. Dios le bendiga. Saludos a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.